Los viajeros de las máscaras en Nevasol. Una vez al año, cuando el hielo era más grueso y el puente más peligroso, algunos valientes de Comunidad Fría intentaban cruzar a Nevasol, y viceversa. Los existencialistas solitarios se sentían invadidos por la curiosidad ruidosa de los constructores sociales, que los veían como gente rara que vive sola, una definición que no pedían. Y los constructores sociales se sentían invisibles en la mirada de los existencialistas, que los veían como una masa indistinta, sin la profundidad de la angustia individual. Entre estos viajeros se encontraba el niño bestia. Su esencia más profunda era la de un constructor social, deseoso de ser captado y aceptado. Pero los tambores y fantasmas de un pasado marcado por el rechazo infantil resonaban en su memoria, especialmente aquel último verano que se deslizó hacia el otoño. Por temor a esa agonía, optó por acallar su razón y fluir con las cosas que lo arrastraban, autoengañándose en su necesidad de no ser rechazado. Se puso una máscara tras otra, como muñecas rusas, una capa de aparente adaptación sobre otra. Cada nuevo rechazo, sin embargo, solo lo sumía más profundo en la frustración, transformándolo en la bestia que ahora habitaba. Este niño, en su búsqueda insaciable de conexión, a menudo miraba hacia Nevasol, esperando encontrar en sus habitantes una calma para su sed de aceptación. El viento helado aullaba, mientras el niño bestia se acercaba al puente del suspiro helado. No sentía el frío como los otros, su piel, curtida por la imaginación y la libertad que había forjado desde el rechazo, apenas registraba la mordedura del aire. Sus ojos, brillantes con una curiosidad indómita, no veían el hielo como peligro, sino como una superficie resbaladiza para el juego, un cristal que prometía reflejos distorsionados y divertidos. Cruzó el puente con una agilidad sorprendente, a veces a cuatro patas, a veces deslizándose sobre sus pies, riendo con un sonido como risa de las entrañas que resonaba en el silencio gélido. La máscara que portaba en ese momento no era una carga, sino una liberación momentánea de su dolor, le permitía moverse con la pura inercia del instinto, sin las cadenas de la vergüenza o la autoconciencia que afligían a los existencialistas solitarios. Al llegar a Nevasol, el silencio era casi palpable, una manta pesada, que cubría las cabañas dispersas. El niño bestia olfateó el aire, percibiendo la quietud, la ausencia de los ruidos compartidos de Comunidad Fría. Para él, el silencio no era angustia, sino un lienzo en blanco para sus propios sonidos, un tarareo bajo, el crujido de la nieve bajo sus pies descalzos, o casi, ignorando el frío, un salto repentino para atrapar un copo de nieve. Se acercó a una de las cabañas, con sus ventanas cerradas, como ojos dormidos. Los existencialistas solitarios, desde dentro, sintieron la perturbación. La presencia del niño bestia era como una nota disonante en su sinfonía de soledad. Lo veían a través de las rendijas, una figura salvaje y sin pulir, ajena a la carga de la identidad autoimpuesta. Para él, era una otredad que no buscaba definirlos, sino simplemente ser con una intensidad abrumadora. No los juzgaba, porque no buscaba entenderlos a través de sus propias categorías, simplemente los observaba, como un animal observa a otro, con una curiosidad pura y desprovista de juicio. Corrió entre las cabañas, dejando huellas erráticas en la nieve inmaculada, a veces deteniéndose para imitar el graznido de un cuervo o para lanzar una bola de nieve a un árbol. Los existencialistas, desde sus refugios, lo veían como una manifestación de la vida sin filtros, una criatura de pura voluntad, ajena a la angustia de la elección. Era un eco de la otredad que no les devolvía su soledad, sino una imagen de la libertad sin la carga de la conciencia, una libertad que, para ellos, era tanto envidiable como aterradora. En Nevasol, el niño bestia se encontró con dos jóvenes existencialistas que encarnaban la complejidad de la otredad y la libertad individual. La primera era una niña que usaba la máscara del amor. Su fachada era de afecto y calidez, una ilusión de conexión que atraía. Sin embargo, al atardecer, cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban, ella se quitaba esa máscara. Al hacerlo, se convertía en un fantasma, una silueta etérea de su ser, ausente de todo lo que el niño bestia más temía. Aquella confesión sobre su pavor a los fantasmas, el trauma emocional y el desgarro del alma que le provocaban, no había evitado que ella eligiera exactamente ese camino,
dejando su rastro de dolor invisible en el aire helado de Nevasol. Fue entonces, al comenzar a descender el sol tiñendo el cielo de naranjas y morados, cuando el niño bestia sintió el frío de una nueva sombra, no la del atardecer, sino la que emanaba directamente de la cabaña donde la máscara del amor había sido despojada. Percibió el vacío que dejaba el desvanecimiento de esa ilusión, y un escalofrío que no era del invierno le recorrió el alma. El fantasma, invisible para los ojos comunes, era una punzada en su propia sensibilidad herida, el eco de un trauma que se negaba a sanar. Se alejó de esa cabaña, su risa atenuada por la aparición de su mayor miedo. La segunda niña existencialista también llevaba una máscara, la de la verdad desnuda. Ella proclamaba decir siempre la verdad, por más dolorosa que fuera. Su voz era un bisturí que diseccionaba lo que no le gustaba, lo que no servía, lo que no se necesitaba. Nunca una palabra de construcción, de aprecio, de lo que sí quería, su discurso era un catálogo de negaciones. Enfrascada en su yo penetrante, usaba su máscara como un escudo, una barrera ante la posibilidad de que otros pudieran infligirle más daño. Quería depender solo de ella misma, proclamando su independencia, y sin embargo, su corazón giraba en torno a ella misma, en una búsqueda inconsciente de alguien a quien poder negarle que no quería estar con nadie. Era la paradoja de la soledad autoimpuesta, un faro que negaba su propia luz. Luego, el niño bestia se detuvo cerca de su cabaña, donde la voz de esta niña se filtraba, incesante, enumerando lo que no le gustaba del frío, de la nieve, de la propia existencia. Él la escuchó, confundido, pues para él la vida era un torbellino de lo que era, no de lo que no era. Esa negación constante, esa búsqueda de la perfección a través del descarte, le resultaba ajena a su naturaleza de aceptación y exploración. Vio en ella una jaula de palabras autoimpuesta, un corazón que giraba sobre sí mismo sin permitirse el vuelo. El puente permanecía, un recordatorio de que la otredad podía ser un espejo que te devuelve tu propia libertad o un lienzo donde la sociedad te pinta. Y en el invierno de la vida, ambos caminos, solitarios o entrelazados, ofrecían sus propias lecciones heladas, y a veces, los fantasmas del pasado y las verdades sin compasión podían ser los inviernos más crudos para un alma desprevenida. Con todo el dolor aprendido y las herramientas adquiridas, el niño bestia comprendió que la necesidad de sus múltiples máscaras no cesaría de inmediato. Eran parte de él, de su historia, un puente provisional. Pero también vislumbró que esas mismas máscaras, usadas con conciencia, podían ser el primer paso para tender verdaderos lazos. Podían acercar mundos aparentemente distantes, ofreciendo un rostro al encuentro, una forma de estrechar las manos antes de revelar la piel desnuda. Porque el verdadero desafío no era solo quitárselas, sino saber cuándo, dónde y con quién revelarse, abriendo el debate de sus diferencias en el momento propicio. Solo así, con la valentía de compartir lo que son y no solo lo que parecen, se podría construir algo duradero y común desde sus propias singularidades, un verdadero hogar sin necesidad de disfraz, forjado en la fría pero honesta luz del invierno. José Luis González.